Aunque este es más y que más fácil. Bien, hablábamos ahorita rápidamente, recapitulando, de que la lipotoxicidad se vincula a daños en múltiples órganos, hepatocitos, cardiomiocitos, células beta. Ya hablamos de las células beta, hablamos de las modificaciones que ocurren principalmente con la insulinoresistencia. A nivel cardíaco hablamos que puede producir insuficiencia cardíaca, y a nivel hepático todas las modificaciones que vimos, como estetosis hepática, hepatitis no alcohólica, fibrosis y progresión hacia hepatocarcinoma, pero en bajas probabilidades. Obviamente todo eso vinculado a lo que hablamos que es la lipotoxicidad. Bien, aquí tenemos una imagen más clara de la situación de la lipotoxicidad. Fíjense cómo, vamos a leer rápidamente, la obesidad, la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad. Obviamente cuando el tejido adiposo excede su capacidad de almacenamiento, se produce lo que es un desbordamiento lipídico, que es lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores, el cual provoca, obviamente, que se almacenen los adipocitos, o sea, la grasa, en tejidos no adiposos, y va a promover lo que es una inflamación crónica de bajo grado, que es lo que quiero que entiendan el día de hoy. Fíjense cómo ese tejido adiposo obviamente va a producir daño a nivel cardíaco, a nivel de hígado, a nivel de páncreas y a nivel de músculo. Fíjense cómo ese tejido adiposo, esos ácidos grasos libres y triglicéridos a nivel cardíaco va a producir almacenamiento de lípidos y va a producir disfunción ventricular, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. A nivel hepático, aumenta lo que es almacenamiento lipídico, o sea, vamos a tener esteatosis hepática, insulinoresistencia, aumento de lo que es la lipogénesis, aumento de la gluconeogénesis, y hay almacenamiento y disminución de lo que es el almacenamiento de glucógeno, pero también vamos a producir unas VLDL, que vamos a hablar ahorita al detalle de ellas. Vamos a producir unas lipoproteínas con ciertas modificaciones también. Obviamente a nivel pancreático, almacenamiento de lípido intrapancreático también, y fallo en lo que es la secreción de insulina. Inicialmente vamos a producir, recuerden, hiperinsulinismo, por lo que es el aumento de glucosa a nivel periférico. Por retroalimentación va a producir hiperinsulinismo. Ese hiperinsulinismo, a su vez, recuerden, es el que va a producir el estrés oxidativo a nivel mitocondrial de la célula beta y el fallo de la célula beta, y obviamente la aparición de lo que es la diabetes vinculada a obesidad. Entonces aquí tenemos también a nivel muscular, esos ácidos grasos libres van a disminuir lo que es la oxidación de lípidos, porque se van a acumular también dentro del músculo. Fíjense aquí donde dice almacenamiento lipídico, va a producir insulinoresistencia. ¿Por qué? Porque a nivel de músculo va a disminuir los transportadores GLUT4, y si disminuyen va a disminuir lo que es la captación de glucosa a nivel periférico, y el almacenamiento de glucógeno va a disminuir. Algo rápido, importante, un paréntesis: la actividad física, el ejercicio va a producir cambios adaptativos en lo que es la captación de glucosa. Estimula la translocación del GLUT4, o sea, la salida del GLUT4 hacia la fibra muscular, hacia la periferia, para la captación de glucosa. Lo mismo que hace la metformina, lo mejora el ejercicio. Igualito. Así que fármaco y actividad física es un palo para el diabético. Entonces, fíjense cómo vamos a entrar ahora a daño endotelial. El estrés oxidativo va a producir también disfunción del endotelio. Ya vimos que produce daño a nivel cardiovascular, pero también va a aumentar lo que es estrés oxidativo, va a producir insulinoresistencia. Pero esa insulinoresistencia, recuerden, la adiponectina, esa adipoquina que regula y produce una homeostasis correcta. Si se disminuye, va a producir aumento de ¿qué? De situaciones inflamatorias o mediadores inflamatorios. Y eso lleva a lo que es disfunción del endotelio. Pero también vamos a tener ácido graso libre en sangre, porque vamos a tener que más triglicéridos en sangre. Recuerden que vamos a tener mayor cantidad de grasa, porque esa grasa, cuando hace lo que se llama migración grasa, entonces vamos a tener un problema. Vamos a tener daño del endotelio, pero también vamos a tener un problema intravascular, porque vamos a tener mayor cantidad de ácido graso libre, pero también vamos a tener daño endotelial. Así que vamos a tener un ambiente que es proliferativo con todas esas sustancias, proinflamatorio con el problema de la obesidad, y también es procoagulante. O sea, tiene esas tres características. Y obviamente va a haber modificaciones en lo que es las lipoproteínas de baja densidad, las LDL,
que se van a asemejar mucho al paciente diabético. Aquí vamos a abrir un paréntesis. Y es que esas LDL van a ser, recuerden, pequeñas y densas, con mayor capacidad de producir aterogénea. ¿Por qué? Porque recuerden que esas partículas, ser también pequeñas y densas, recuerden que va a haber hiperglicemia, porque hay una disminución de captación de glucosa. Y si hay hiperglicemia, también hay partículas de LDL. Esa partícula de LDL también tiene la capacidad de glicarse. Va a haber glicación de esa molécula de LDL conjuntamente con la disfunción de endotelio, produciendo más aterogénesis. Así que, importantísimo eso. Obviamente, para cerrar ya con broche de oro, fíjense aquí cómo tenemos disminución del óxido nítrico. Oh, padre. Entonces, si disminuye el óxido nítrico, que es el principal vasodilatador, vamos a tener broncoconstricción y disfunción endotelial. Así que tenemos el caldo de cultivo ¿para quién? Para hipertensión y trastorno cardiovascular. Facilísimo. Como yo le digo a mis alumnos, este gráfico me resume a mí 7 diapositivas. Entonces, a nivel renal, tenemos un problemita, señor. A nivel renal, esa disminución de adiponectina se va a activar lo que es el sistema nervioso simpático. Cuando vean SNS, no es Servicio Nacional de Salud, no, es Sistema Nervioso Simpático. El simpático va a producir activación de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y entonces, ¿qué va a hacer? Reabsorción de sodio y agua, mi gente. Mírenlo aquí. Aumento de la reabsorción de sodio y agua y vamos a tener mayor cantidad de sodio y agua adentro. Si tenemos más cantidad de sodio y agua adentro, y lo que vimos en la diapositiva atrás, tenemos a nivel endotelial, tenemos un endotelio disfuncional, tenemos disminución de óxido nítrico, o sea que tenemos mayor, el tono vascular se va a acentuar más, o sea, vamos a tener aumento de lo que se llama resistencia vascular periférica, conjuntamente con mayor cantidad de líquido. ¿Y eso qué va a producir? Hipertensión. Es el vínculo de obesidad e hipertensión. Por eso el paciente con obesidad se manda a comer bajo de sal y haga ejercicio. Y es por esto. Obviamente eso a la larga va a producir glomerulomegalia y va a dañar lo que es la membrana de filtración del riñón, que de eso tengo que hablar con los muchachos de obesología mañana. Y esa glomerulomegalia, ese daño de filtración de la membrana glomerular, van a producir una entidad que se llama glomerulopatía asociada a obesidad. Eso es nuevo. Eso todavía no sale. Entonces, la glomerulopatía asociada a obesidad es muy importante porque esto, así es que se produce. Obviamente, intolerancia a glucosa, dislipidemia, inflamación y lipotoxicidad. Todo eso lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿cuál sería la fisiopatología de la disfunción endotelial? Rápidamente, aunque lo vimos en la diapositiva anterior, pero vamos rápidamente. Fíjense, tenemos factores presentes en obesidad, sobre todo obesidad central, que tiene lo que es un impacto negativo en la función del endotelio. Y fíjense cómo la disminución principalmente del óxido nítrico, conjuntamente con lo que tiene que ver con la vasodilatación, va a producir, fíjense, un ambiente proinflamatorio, proliferativo y procoagulante, lo mismo que le dije en la diapositiva anterior. Bien, importantísimo esto. Entonces yo le traje un videíto de la formación de la placa de ateroma. Vamos a verlo completo y al final yo se lo voy a comentar. Está en inglés, los que no manejan inglés, perdonen, pero el inglés es el idioma de la medicina. Al final lo vamos a comentar, no se preocupen. Vamos a poner lo que cuando inicie, pueden activar su micrófono y me confirman si lo pueden escuchar. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Entonces, arrancamos. Hello everyone and welcome to another short video. And the topic today is going to be pathogenesis of atherosclerosis. So, atherosclerosis, that's that classic disease where you're going to get fibrous plaques and atheromas that are going to form in the intima of arteries. Now, this is a disease of large and medium-sized vessels, and one of those most deadly manifestations of atherosclerosis is plaque formation in the coronary arteries, and that can, of course, increase the risk of myocardial infarctions. Now, the risk factors of atherosclerosis are the typical things like hypertension, hyperlipidemia, diabetes, and then smoking. Now, there is a progression of events that lead to atherosclerosis. Cholesterol doesn't just get stuck on the wall of an artery and then you get a plaque. In fact, most of the pathology takes place in the innermost layer of the artery, or the intima. And these steps include things like endothelial dysfunction, accumulation of lipoproteins, monocyte adhesion to the endothelium, factor release,
smooth muscle cell proliferation, and then finally lipid accumulation. So let's go through these step by step to get a better picture of this. So atherosclerosis. So this is a progression of events that leads to atherosclerosis. And the first thing that we're going to see is endothelial dysfunction. Bien, lo primero que vamos a ver es la disfunción endotelial, lo que hablamos en las diapositivas anteriores. Fíjense cómo aquí tenemos el lumen intestinal, el lumen vascular, estoy mal yo, capa íntima y a capa media. Ustedes se van a fijar cómo se va a producir lo que es el daño endotelial. So the beginning of atherosclerosis begins with some level of loss or damage to the endothelium of the arteries. Now this leads to something. This leads to increased vascular permeability, leukocyte adhesion, and even some thrombosis as well. Now endothelial dysfunction is associated with many of the traditional risk factors that we just talked about: hypercholesterolemia, diabetes, hypertension, and smoking. Bien, la hipertensión, la hiperlipidemia que vimos en obesidad son factores desencadenantes para el daño endotelial, y si eso lo acumulamos con factores modificables como es el hábito de fumar, que se ve mucho en pacientes con obesidad, vamos a tener lo que es un daño endotelial. Fíjense cómo se va a producir las modificaciones para la producción de la placa. So what happens next? Well, we see the next step as being accumulation of lipoproteins. So the endothelial dysfunction is going to stimulate the accumulation and the Acumulación de lipoproteína. Fíjense cómo la LDL, y fíjense cómo le ponen aquí, oxidada, importantísimo esto. Recuerden que la LDL en el paciente que hablamos ahorita con obesidad tiene la particularidad de que una LDL pequeña y densa va a producir alto poder de aterogenicidad, pero esa LDL oxidada es la que produce las modificaciones endoteliales. oxidation of lipids in the vessel wall itself. And these lipids, again, are mostly going to be things like LDL. The next step is going to be what we call monocyte adhesion to the endothelium. So eso a su vez va a producir lo que es una migración de monocitos hacia la parte íntima del endotelio y va a fagocitar esas LDL y va a producir lo que nosotros conocemos como células espumosas o foam cells, que él lo va a hablar ahora. So next we see migration of monocytes, and they're actually going to move into the intima, and then transformation of these cells into macrophages and foam cells. So what's a foam cell? Well, it's really just a macrophage that's full of lipids. So all that LDL that was accumulated is now being taken up by these macrophages, and now we're going to call those macrophages foam cells. The next section is going to be factor release. So inflammation continues. Bien, ahora va a haber lo que se llama liberación de muchos factores de adhesión. Recuerden que esos monocitos fagocitaron esas LDL, produjeron las células, los foam cells, o las células, bueno, ahora mismo no me acuerdo el nombre en español, producieron las células espumosas, y esas células espumosas van a activar múltiples factores endoteliales. Dentro de esos factores endoteliales va a aumentar lo que son las citoquinas inflamatorias, nos vamos a dar cuenta, es como una reacción inflamatoria dentro de la íntima del vaso, y nos vamos a dar cuenta que al final va a producir también hasta salida de fibrinógeno para producir placa. O sea, cosa está chulísima. To play an active role, and we see activated platelets, macrophages, we see inflammatory mediators and cytokines. So atherosclerosis and inflammation really go hand in hand. Next, we have smooth muscle cell proliferation. So as this inflammation continues, we see a proliferation of smooth muscle cells and a deposition of extracellular matrix, things like elastin and collagen. Now, normally we see smooth muscle cells primarily in the media of arteries, but now we see migration of all these smooth muscle cells into the intima itself. And then finally we have lipid accumulation. So there is a continued accumulation of lipid both extracellularly and actually within macrophages and smooth muscle cells themselves as well. So now we have a bulging atherosclerotic plaque which then can later become disrupted. It can kind of rip apart and actually trigger further thrombus formation. Okay, so those are the major steps. Let's review them again. Remember, it's endothelial dysfunction. Perdón, ahora él va a hablar un poquito rápidamente de las modificaciones. Fíjense, disfunción endotelial, acumulación de lipoproteína, esa es la patofisiología, adhesión de monocitos al endotelio, aumento de factores de liberación y de smooth muscle cells, que son las células que proliferan de la parte más interna a la parte superficial, produciendo lo que son las partes que tienen que ver con la fibra colágena. And then lipid accumulation. Y obviamente acumulación de so that's going to conclude lipoproteína. our video on the pathogenesis. Ahí terminamos. Entonces, rápidamente, mucha cosa, mucha información. Fíjense, obesidad central, alteraciones de la vasodilatación, recuerden por el óxido nítrico,
alteraciones endoteliales, ambiente proinflamatorio, procoagulante y proliferativo. Eso es lo que yo quiero que ustedes se fijen. Te traje lo otro para que vean las formaciones de muchas cosas, pero eso es lo básico. Esto es lo básico, este gráfico. Bien. Rápidamente vamos a hablar de cuáles serían las intervenciones recomendadas con esos pacientes, porque no hago nada con hablar de la patología sin hablar de cómo resolver. Perfecto. Entonces, obesidad abdominal, recuerden. Entonces, estas son las recomendaciones de la American Heart Association, de la AHA, de Estados Unidos. En cuanto a la obesidad abdominal, ellos hablan de reducir entre un 7 a un 10%. Esto es del peso del paciente. Esto es fundamental. Ellos hablan en un año, pero se puede hacer de 6 a 8 meses sin problema. ¿Qué pasa? Cuando se pierde esa cantidad, principalmente entre un 10 a un 15, yo diría hasta un 15, las sociedades europeas son un poquito más, aprietan un poquito más la tuerca ahí. Ellos hablan de un 10 a un 15 porque todas las modificaciones a nivel metabólico que hablamos inicialmente en la presentación se van a resolver con esa pérdida de peso. Modificaciones de parámetros antropométricos, circunferencia de cintura, ese tipo de cosas, pero lo que principalmente disminuye y se regulariza son esos cambios a nivel bioquímico en esas personas. La otra sería la práctica de actividad física, de eso ya sabemos, porque hicimos lo que hicimos ya el diplomado, ya sabemos de eso. Fíjense, la actividad física va a producir, tiene que ser de intensidad moderada. Caminar ligero durante 30 a 60 minutos. Se habla, las sociedades, principalmente el American College of Medicine, habla de 150 minutos a la semana, ya todo el mundo lo sabe, que es de moderada intensidad. En los últimos años han introducido 2 veces a la semana lo que es la actividad de resistencia a la fuerza con la pesa y ese tipo de cosas, así que se puede hacer, lo que también mejora la captación de glucosa a nivel periférico, que lo hablamos ahorita, o sea, mejora la insulinoresistencia. Y obviamente esa parte de completar lo que es la actividad física cotidiana va a coadyuvar no solamente a las modificaciones bioquímicas, sino que va a ser un push, va a dar un empujoncito a los cambios desde el punto de vista dietético que vamos a hablar más ahorita. ¿Por qué? Porque va a ayudar a hacer un balance energético negativo, va a ayudar a crear un aumento de las calorías gastadas. Entonces, composición de la dieta, reducción de grasas totales en un 25%, reducir grasa saturada entre un 7%, reducir grasa trans, limitar el colesterol, elegir grasa no saturada y evitar azúcares simples. Importantísimo esto, si se acuerdan cuando vimos insulinoresistencia, iniciando la presentación, hablamos que esos pacientes hacen hiperglicemia y y cuando uno lo encuentra ya con hiperinsulinismo, cuando le manda a hacer insulina basalita alta, en eso en un paciente con obesidad, las dietas principalmente bajas en hidratos de carbono, inicialmente a ellos lo favorece, porque ellos están sufriendo de hiperglicemia. Si usted agarra y le hace una dieta calculada con el 50 al 60% de hidratos, se lo va a notar. Lo ideal es que usted utilice una de las dietas que más me funcionan a mí desde el punto de vista de cambio de macronutrientes en cuanto a cálculo, es 50 hidratos, 24 proteínas, 26 lípidos. Me funciona muy bien. 50, 24, 26. Me funcionan bien con esos pacientes porque yo le estoy dando 50 de hidratos, me estoy bajando un poquito del rango, pero desde el punto de vista bioquímico mejora. Y eso es fundamental con esos pacientes. Dislipidemia, en cuanto a la dislipidemia, el objetivo primario, como todos conocemos, es la disminución del LDL. De eso podemos hacer hasta otra charla más para adelante. A mí me gusta mucho la dislipidemia. Yo manejo el tema un poquito bien. Y obviamente las guías que se utilizan para el manejo de la dislipidemia es la TP3, Adult Treat Panel tipo 3, obviamente. Se usan tanto medicamentos como cambio de estilo de vida, prescripción de estatina, dependiendo del tipo de paciente que tenemos. Le voy a compartir una página, creo que la American Heart Association tiene una calculadora de riesgo cardiovascular. Esa calculadora es chulísima porque tú nada más tienes que registrar el paciente, no registrarlo, sino poner los datos. Y él te hace lo que es el perfil lipídico y te hace, o sea, te estudia el perfil lipídico y te da un posible tratamiento. O sea, que te da como si fuese las modificaciones que tiene que hacer, pero también te dice qué tipo de fármaco él se beneficia. Voy a ver si le consigo eso para compartírselo para que lo tengan y lo usen con sus pacientes. El otro objetivo es el aumentar principalmente el colesterol HDL, que eso sabemos ya cómo se hace. Estilo de vida, alimentación, ingiriendo principalmente omega 3, introduciendo lo que son los pescados azules, ricos en grasa, omega 3 y la actividad física. Pero también controlar los niveles de triglicéridos. Los triglicéridos obviamente lo vamos a controlar con los hidratos de carbono, cortando hidratos con ellos. Porque los hidratos de carbono, no hidratos de carbono normales, no, refinados, harina refinada,
los azúcares añadidos en la alimentación y lo que hablamos del jarabe de maíz rico en fructosa, de que usted modifica tanto la cantidad como la calidad de lo que come el paciente, todo eso se modifica, todo eso cambia. En cuanto a presión arterial, reducir la presión arterial, obviamente, con el punto de vista terapéutico, con fármacos, pero también con la actividad física y con una dieta DASH, principalmente. DASH, recuerden que es la aproximación dietética al paciente con hipertensión. Dietetic Approach to Stop Hypertension, eso es lo que significa DASH. El DASH es importantísimo porque con esos pacientes la reducción de sodio es fundamental en la alimentación, porque nos va a ayudar principalmente a lo que vimos ahorita con los problemas renales, con la obesidad y el daño renal. Entonces, los niveles de glucosa, retrasar la progresión a diabetes, con lo que hablamos ahorita, alimentación, pero también, obviamente, con cambio del estilo de vida para no potencializar la parte de diabetes mellitus tipo 2. Bien. Yo creo que terminamos aquí. Sesión de preguntas ahora. Preguntas, dudas o comentarios. ¿Cuántas kilocalorías por kilogramo de peso suele utilizar para estos pacientes? ¿O se ya de manera individualizada dependiendo de cada caso? Muy buena pregunta, doctora. Eso hablamos mucho de eso en dietética, en la maestría. Bien, lo que pasa con eso, doctora, según las guías, se pueden hacer modificaciones, restricciones calóricas hasta de 800 calorías, pero yo no me voy tan al extremo. Ellos hablan de entre 500 a 800 calorías con esos pacientes. Obviamente uno le hace lo que es el cálculo calórico, el metabolismo basal, le hace la parte que tiene que ver con la actividad física, le suma la parte que tiene que ver con actividad física y luego de ahí te le hace la restricción calórica. Las restricciones calóricas mías, principalmente pacientes con obesidad, en los cuales tienen algunos cambios de lo que hablamos hoy con lipotoxicidad, me van bien entre 400 a 500 calorías. No soy de ir hasta las 800, como dicen las guías. Yo mejor me manejo con ese parámetro y tengo una mejor flexibilidad con el paciente, con el paciente, en el sentido de que puedo jugar con las calorías restantes para ir modificando hábitos. Pero es calidad de los alimentos, doctora. De que usted modifica calidad de los alimentos, todo eso se resuelve. Excelente. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Bueno, todo está tan súper claro que de verdad. Y sabe que en el libro que usted